día, chicos, ese día comenzaremos viendo los cuerpos geométricos. Entonces, vamos a ver la clasificación de estos cuerpos geométricos. Entonces, para clasificarlos se nos muestran unas figuras. Me dice que en los cuerpos geométricos se entiende como cara tanto las caras laterales como las bases. Se refiere a la parte de abajo, ¿verdad? Esto es una base. Entonces, me dice que las caras forman parte de los cuerpos geométricos y estos se clasifican según la similitud de sus caras. Estos que son cuadrados van en una clasificación, estos que son redondos, las bases, van en otro y estos que son triangulares pues van en otra clasificación. Entonces, vamos a ver la clasificación de estas. Yo los clasifico según las bases. Todas estas bases tienen una cierta similitud al hecho de ser planas, son triangulares y cuadradas, y estas, las últimas, son redondas. Entonces vamos a ver cómo se clasifican. Me dice que las figuras de la A a la D del grupo 1 son llamados poliedros. La característica de estos cuerpos es que sus caras son planas, por lo general polígonos, como rectángulos o triángulos. Y a mí me dice, la explicación de la palabra poliedro viene de la raíz griega noklux o polis, que significa muchas, y de la palabra eopa, que es edra, que significa base o cara. Entonces, en sí, un poliedro es un cuerpo geométrico de muchas caras. Dentro de las figuras de la A a la C, me dice, esas que están abajo, me dice cuyas caras laterales son rectángulos llamados prismas. Las figuras de la B a la D cuyas caras laterales son triángulos, reciben el nombre especial de pirámides. Además, el prisma tiene como lados igual uno que se llama cubo, ¿verdad? El cubo es el cuadrito que todas las partes son iguales. Entonces me dice las figuras de la F a la H en el cuadro anterior, cuyas caras laterales son curvas, reciben el nombre de cuerpos redondos. En las imágenes de abajo se pueden observar los elementos de algunos cuerpos geométricos. Es un prisma cuadrangular, B es un prisma de base rectangular, C es un cilindro y D es un cono. Nosotros nos vamos a pasar específicamente en estas tres para encontrar sus áreas. Entonces vamos a conocerlos. Primero, me dice la base del prisma mostrado del literal A. La base es cuadrada, ¿verdad? Con cara del prisma mostrado en literal A es rectángulo. Entonces, si nos fijamos en el literal A, regresemos, ¿verdad? Aquí hay un rectángulo y la base es cuadrada. Entonces, estoy como separando la figura. Y me dice el número 3. Me dice el número 3. Que la base de la pirámide mostrada en el literal B, en ese caso es cuadrada, ¿verdad? Pero sus partes son triangulares, las partes de las caras de los lados. Entonces vamos a ver, ahora vamos a separar nosotros nuestras figuras. En nuestro turno nos vamos a ir a la página 175 de nuestro libro de texto y vamos a separar una pirámide, ¿sí? Entonces en la pirámide se separan primero los triángulos y la base de abajo y después vamos a separar un prisma. ¿Cómo nos quedaría separado? Ahora vamos a ver el área del prisma. Un prisma, en este caso es un prisma rectangular. Vamos a separarlo primero por sus lados. Entonces, si yo ese prisma lo abro, ¿sí? Me quedaría que tiene de lado, tiene 5 centímetros y de base tiene 2 centímetros a cada lado. Entonces, aquí tengo un cuadrado. ¿Yo sé cuál es el área del cuadrado? Sí, el área del cuadrado es lado cuadrado. Y el área del rectángulo es base por altura. Entonces, ¿cómo se clasifica esto? Me dice que la imagen del final muestra el desarrollo del plano del cuerpo geométrico. La figura está formada por 4 rectángulos congruentes, que son estos 4 de aquí, ¿verdad? Igualitos. Por eso son congruentes. Y 2 cuadrados también congruentes, este de acá y el de arriba, que son las bases del prisma. El área del rectángulo es de 5 por 2 igual a 10, ¿sí? O sea, el área de este rectángulo es 5 por 2, base por altura, ¿sí? Y el área del cuadrado es 2 por 2 igual a 4, lado por lado, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer, me dice, por lo tanto, el área de la superficie es de 10 por 4, o sea, el área del rectángulo, que ya sabemos que es 10 por 4, porque tengo 4 rectángulos, más
4, que es el área del cuadrado, ¿sí? Por 2, porque tengo 2 cuadrados. Eso me da 10 por 4 es 40, más 4 por 2, que es 8, eso me da 48. Quiere decir que el área total de este prisma es 48 centímetros cuadrados. Entonces, en este caso, vamos a ver un ejemplo. También aquí se me parece un prisma, digamos que es como una pastel, es como un pastel, pero si nosotros le damos vuelta, nos queda un prisma, ¿verdad? Entonces me dice, ¿cómo voy a calcular el área del prisma? Fácil, primero voy a calcular el área del cuadrado que está abajo, ¿sí? Y después el área del triángulo y al final lo multiplico. Entonces me dice que el área va a ser 5 por 3, se refiere a la altura de acá, ¿verdad? Entonces aquí tengo un rectángulo en sí, en general, tengo un rectángulo, tengo un cuadrado abajo y un triángulo acá. ¿Lo logramos ver? Va, entonces lo que vamos a hacer es primero 5 por 3, porque son 3 partes cuadradas, en este caso acá. Si me fijo del otro lado, pues por obvia razón tiene cuadrado también, un rectángulo. Entonces 5 por 3 más la parte del cuadrado. Entonces, al total me quedaría 48 centímetros cuadrados. Vamos a ver la pirámide ahora. En este caso se me muestra una pirámide de 4 centímetros por 5 centímetros de altura. Entonces, si yo desgloso mi pirámide, me quedaría una figura así, ¿verdad? ¿Cuántos triángulos se me están formando? Se me están formando 4 triángulos y un cuadrado abajo. Quiere decir que la pirámide está formada por 4 caras, que son triángulos isósceles congruentes entre sí y con un cuadrado como base. El área del triángulo, en este caso, es 4 por 5 entre 2, o sea, recordemos que el área del triángulo es base por altura entre 2, entonces sería 4 centímetros de base de acá por los 5 centímetros de altura entre 2. Eso me va a dar un total de 10 centímetros. Ahora, el área lateral me dice que sería 10 por 4. ¿Por qué 10 por 4? 10 centímetros que vale un triángulo por 4 porque son 4 caras, ¿sí? Y el área de la base, que es 4, y como es un cuadrado, nosotros sabemos que es lado por lado. 4 por 4 igual a 16. Ahora la suma, el área total va a ser el área de toda esta parte más el área del cuadrado. Eso me da un total de 56 centímetros cuadrados. Vamos ahora entonces con el cilindro. ¿Qué encontramos en el cilindro? El cilindro tiene la parte, me dice que es un cilindro de 6 centímetros de alto con 3 de radio y lo voy a separar. Entonces, acá hay un proceso un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque si yo destrabo el cilindro, me queda un rectángulo, ¿sí? Y dos semiesferas. Entonces, dos esferas, perdón. Entonces, en esta parte de acá, me daría que el área total de un cilindro se puede obtener mediante el área de la base, que serían esas dos, más el área del rectángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se obtiene? Esta parte de acá, toda esta parte larga, yo la obtengo multiplicando 2pi por r. Recordemos que al final si se une es un círculo, entonces sería 2pi por r. Entonces, de esa manera, r sabemos que es el radio, que aquí me lo está dando, 3. Entonces vamos a resolverlo. Y he vuelto a poner el rectángulo y el cilindro y me dice, el área total del cilindro está formada por el área de la base más el área lateral, la cual es el área del rectángulo. Entonces me dice, el área de la base va a ser, estoy hablando de la base, esta parte de acá, lo redondo, me dice que va a ser 2pi por 3, o sea, se refiere que va a ser 2pi por 3 centímetros de aquí y 3 centímetros de acá, y eso me va a dar 18pi. Ahora, el área del rectángulo va a ser el área superior, ¿sí? O sea, esta parte de acá, lo curvo de acá, y va a ser 6pi por 6, por los 6 centímetros de acá. Entonces, sería igual a 36pi, y el área total va a ser 18pi más 36pi. Eso me va a dar un total de 54pi. Recordemos la fórmula, que esa fórmula es bastante importante.
me dice que el área es 2pi radio cuadrado más 2pi radio por la altura. Entonces ahora va a ser nuestro turno. ¿Qué tenemos nosotros que hacer en ese momento? Es escoger uno de nuestros ejercicios y como lo decía en la plataforma, escoger uno de nuestros ejercicios y uno nada más. Y vamos a hacer un video haciendo el ejercicio, resolviendo nosotros el ejercicio. Entonces queda nuestra opción, cómo lo vamos a resolver.